está aquí Adrián. Pues Adrián es un apasionado de la gestión empresarial moderna. Es el fundador de Partners, una consultora cuya misión es cultivar organizaciones saludables. Adrián es doctor en inteligencia artificial, se formó como directivo en ISE, top 5 del mundo, habitual en conferencias internacionales, facilitador experimentado en Open Space Technology, Certified Scrum Trainer y profesor de másters universitarios. Bueno, pues hoy, Adrián llevaba 2 años como director de tecnología. Al llegar la pandemia, Voxel necesitaba reducir costes y Adrián propuso acelerar su proceso de sucesión. En esta charla explicará cómo delegó todas sus funciones en un círculo de área y plantó la semilla para afianzar la organización sociocrática, así como el estado de la organización un año después. Entonces, Adrián, pues te cedo la palabra que, para que nos cuentes un poquito. Muchas gracias, Miquel. Bueno, pues yo lo que vengo a contaros, como igual que Pepa, vengo a contaros una experiencia personal de cómo se introdujo sociocracia en una organización. Entonces, Miquel, si me puedes compartir pantalla Creo que a mi iPad. deberías tener permiso. ¿Sí? A ver, voy a probar. A ver, sí que veo que puedo. Muy bien. A ver si se ve. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues todo empezó hace, ya no sé, creo que hace 3 años, ¿no? Yo estaba dando clases en la universidad y uno de mis alumnos trabajaba para Voxel y las clases que yo daba eran sobre metodologías ágiles, que son métodos de trabajo para mejorar las operaciones en empresas, principalmente de desarrollo de software, de programas informáticos. Entonces, este alumno me dijo que viniera a la empresa para ver si les podía ayudar. Entonces yo empecé hablando con el comité de dirección para preguntarles, bueno, ¿qué necesitáis? O sea, ¿qué queréis conseguir? Entonces el problema que ellos tenían es que tenían un equipo que iba creciendo, la empresa iba bien. O sea, es un buen problema que tener. La empresa iba bien. Cada año incrementaban la facturación en un 10%. Y cada año subían el número de personas que tenían contratadas en un 10%. Pero los clientes, a medida que iban creciendo, les decían que ya no eran tan rápidos como antes, ya no les daban tan buen servicio. Entonces, la estructura que tenían organizada, pues como que no funcionaba tan bien como antes. Y le dije, vale, muy bien, estos son los problemas, pero ¿qué necesitáis? ¿Qué os gustaría conseguir? Y pues nos gustaría conseguir, TTM es Time to Market, es el tiempo que tardamos en desarrollar cosas nuevas para ofrecerse a nuestros clientes y así incrementar también la satisfacción de los clientes para que siguieran pensando que eran tan guapos y tan buenos como anteriormente. Y esto lo que conseguirían es seguir afianzando su posición dominante en el mercado en el que operaban, que era el de transacción electrónica para el sector turismo, ¿vale? Y querían afianzar su posición a nivel mundial. Entonces, yo entré ayudándoles con este tema de consultoría y el año pasado hice una charla sobre cómo hicimos este proceso y yo empecé a introducir, sin decirlo, igual que comentaba Pepa, sin decirlo, conceptos de sociocracia, como decisiones por consentimiento, el concepto de círculos, equipos de ayuda, etc. Entonces, fueron pasando los meses y se consiguieron algunas mejoras, ¿no? Pues definimos claramente un proceso, una política de cómo pasar de ideas en la cabeza de la gente a nuevas funcionalidades en producción, con un mecanismo global de priorización para decidir qué era lo que valía la pena hacer y dónde invertir el esfuerzo, y un proceso de planificación trimestral para poder adquirir compromisos con los clientes y empezar a cumplir esos compromisos y generar esa satisfacción que habían ido perdiendo poquito a poco. Entonces, estas mejoras habían funcionado bien, veíamos que iba funcionando bien, y el director general, que es este señor de aquí, que he pintado con la corona, el director general, o veréis que a veces le llamaré el CEO, porque es las siglas en inglés que suelen ser como más sexys, ¿no? El Chief Executive Officer, lo que veía es que tenía unos procesos que estaban funcionando bien y lo que quería era afianzarlos. Quería asegurar
de que esos procesos se mantenían en el tiempo y que seguían funcionando bien. Estos procesos que ya habíamos definido, el CEO quería asegurarse de que seguían funcionando en el tiempo. Entonces, me pidió a mí si podía ser un facilitador de estos procesos interno de la compañía. Me quería contratar internamente como facilitador. De hecho, lo que llamaba era un Release Train Engineer, que es de una metodología que habíamos estado utilizando en la compañía que se llama SAFe, una metodología de planificación trimestral y de gestión de las operaciones de un equipo grande de trabajo. Entonces yo lo que hice en este momento es aprovechar para definir una descripción de dominio que yo creía que era lo que él estaba buscando. Y yo aprovechaba cualquier momento para intentar introducir conceptos sociocráticos. Aquí describí un dominio que se me iba a asignar a la persona, con lo cual iba a ser un rol, pero este dominio era un dominio como muy de jefe, ¿no? Entonces, describí este dominio con una necesidad inicial, unas responsabilidades, los recursos que tendría a su disposición, y se lo enseñé al director general y le pregunté, ¿es esto lo que estás buscando? Se lo leyó y me dijo, pues sí, es esto lo que estoy buscando. Digo, bueno, entonces lo que tú buscas no es un facilitador, sino que es un director de informática. En inglés, Chief Information Officer. Entonces le dije, tú lo que necesitas es un director de informática, no necesitas un facilitador. Y si quieres que yo asuma estas responsabilidades, pues tendría que formar parte del comité de dirección y asumir las responsabilidades y los recursos necesarios para conseguirla. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo en el cual yo empecé a ser el director de informática, pero yo ya le avisé al director general que yo como consultor externo no le podía garantizar que me podía quedar en la compañía mucho tiempo, o sea, que no esperara que yo fuera a estar en la compañía durante años. Yo le dije que me podía comprometer 1 o 2 años a hacer esto de manera interina hasta que encontráramos a alguien que llevara este cargo ya a largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este trabajo lo estuve haciendo y poco a poco fui introduciendo dentro del área de informática más dominios, definimos un dominio de tecnología para que se compartieran mejoras de trabajo, creamos un dominio de formadores internos de la compañía para que hicieran y prepararan formaciones para el resto de la gente de tecnología, diseñé una estrategia para el departamento y esta la compartí con el director general y con el comité de dirección, iba haciendo mis labores de dirección dentro del área de informática. Y entonces, bueno, llegó un día la gran pandemia, ¿no? Y todos empezamos a tener que trabajar desde casa y claro, la empresa de Voxel se dedicaba a la factura electrónica especialmente para el sector turismo y restauración. Os podéis imaginar que los clientes dejaron de emitir facturas, porque todos los hoteles cerrados, todos los restaurantes cerrados, todas las agencias de viajes cerrados, los Airbnb, o sea, todo lo que era el sector turismo y sector restauración, pues dejó de funcionar durante la pandemia, al menos en la primera ola. Entonces se vio rápidamente como el modelo de negocio de Voxel pues iba a sufrir. Por suerte, la compañía estaba muy bien saneada. Desde el punto de vista financiero, no tenían deuda, tenían un superávit después de 20 años de funcionamiento, que tenían dinero en la hucha, les permitía poder vivir durante unos cuantos meses, pero tampoco sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. Entonces, en el comité de dirección empezamos a tomar medidas pues que fueron de la mano de la reducción de costes, o al menos posponer costes. Y el director general hizo un llamamiento para ver qué maneras creativas podíamos pensar para reducir esos costes y permitirnos sobrevivir a la pandemia y salir a poder ser reforzados de ella. Y fue en este momento cuando yo vi que no tenía sentido esperar
todo el tiempo que yo tenía previsto. Él ya llevaba 1 año y algunos meses en el cargo como director de informática, ya había hecho gran parte del trabajo que yo quería hacer antes de delegar mi responsabilidad. Yo ya había estado hablando con el director general de que teníamos que ir preparando mi sucesión, y fue en ese momento cuando hablé con él y le dije que no tenía sentido que siguiera pagando mi sueldo y que yo me ofrecía para dejar mi puesto y el que se ahorrara un sueldo que era de dirección, con lo cual no iba a ser de los sueldos bajos de la compañía, y entonces queda la duda, ¿a quién ponemos en tu lugar? Y le dije, bueno, tienes 2 opciones. Una opción es, buscamos contratar a alguien que pueda llevar mi cargo, pero entonces no te ahorrarás dinero. Y la otra opción es montar un círculo, porque ellos ya habían, después de trabajar con ellos durante 2 años, todas las áreas dentro del área de informática, y que pudiera encargarse de todo lo que yo me estaba encargando. ¿Se me sigue oyendo? Porque he visto que pone que mi conexión es inestable. Sí, se escucha ¿Se me oye bien. bien? Sí. Yo te Sí, pierdo muchas de vez en gracias. cuando, Adrián, ¿eh? Yo te pierdo. Vaya. Bueno, pues decídmelo en el chat, si os perdéis, me lo decís y así puedo intentar recuperaros. Bueno, entonces, yo empecé a trabajar con ellos en esa sucesión. Entonces, esa sucesión, yo lo primero que hice fue pues, montar la primera reunión de gobernanza. Y esto pasó el 23 de abril del 2020, o sea, muy poco después de que asaltara la pandemia. Entonces, yo aquí convoqué a todas las personas que dependían de mí directamente, que eran los líderes de equipo, también estaba el director de producto, el director de tecnología y una persona, una business partner de recursos humanos. Entonces convoqué a toda esta gente a una reunión y les comenté que había una tensión que teníamos que trabajar. Y esa tensión la describí como tal cual, ¿eh? Porque esto está en el logbook de la compañía, con lo cual os la leo. Adrián dejará de ser el CEO a finales de mayo, lo cual podría dejar al equipo sin capacidad de resolver algunos problemas. Necesitamos definir claramente cómo quedan distribuidas las responsabilidades para seguir siendo eficaces en nuestro trabajo. Entonces, lo primero que hice fue presentar este driver, que es una herramienta de Sociocracia 3.0 para definir tensiones, y les pregunté si consentían a trabajar este driver, si era algo importante para ellos. Y como consintieron, presenté la idea de montar un dominio general para toda el área de informática IT. Y ahí presenté el driver del dominio, las responsabilidades que tendría el dominio y los miembros que yo creía que tenían que estar en ese dominio. Entonces, aquí, bueno, estuvimos discutiendo y utilicé el método de decisión por consentimiento para ir definiendo este dominio que yo ya había preparado en base a todas las responsabilidades que yo tenía como director de informática. Entonces, el dominio IT general iba a ser el responsable de todas mis responsabilidades y teníamos que ver cuáles de ellas se iban a subdelegar a subcírculos. Entonces, definimos algunos de los drivers, de los objetivos, de los subcírculos que iban a colgar del dominio de general de IT. Y aquí os leo, porque teníamos cuatro subcírculos. Uno era el de producto, cuyo objetivo iba a ser maximizar el retorno de inversión en los productos desarrollados. Otro era el de performance o rendimiento, que es maximizar el rendimiento del equipo de desarrollo de producto. Otro, que sería el encargado de infraestructura, de proveer la infraestructura necesaria para el funcionamiento del producto y su desarrollo. Y por último, el área de desarrollo, que se encargaba de desarrollar nuevas funcionalidades y mantener el producto existente. Entonces yo aquí lo que hice fue presentar estos los objetivos para 4 subdominios y pedir consentimiento a empezar a trabajar en ellos. Claro, aquí, en esta reunión, aunque yo pidiera consentimiento, el círculo no estaba establecido. No había un círculo general de IT y, de hecho, lo que consentimos fue a crear uno de ellos. Con lo cual, la siguiente reunión que tuvimos fue el 28 de abril
ya tenía un primer círculo general de IT. Este sería el círculo general de IT, en el cual teníamos representación del comité de dirección. O sea, teníamos dos jefes de tecnología para dos subempresas que tenía el grupo. El de desarrollo, esto lo he escrito mal, este era el de desarrollo. Teníamos a la Business Partner de Recursos Humanos y a la persona encargada de Performance, un Agile Coach que teníamos contratados. Y en este círculo, estos eran los que podían tomar decisiones por consentimiento, pero también permitíamos que vinieran gente como oyente. Entonces teníamos a los oyentes, que eran todos los líderes de equipo, que se encargaban de los team coaches, he puesto TC, y también estaba como oyente el director general. El director general venía a estas reuniones, podía dar su opinión, pero curiosamente no estaba aquí para tener voto. No presentaba objeciones, a no ser que tuviera algún problema con la definición del dominio general de IT. Entonces aquí fue muy interesante porque que el director general viniera a estas reuniones, por un lado, podía generar la sensación de que estaba intentando controlar lo que pasaba, pero por otro, como tenía el rol de oyente y no participaba en las decisiones de consentimiento, entonces daba un peso a que las decisiones que se estaban tomando aquí eran válidas desde el punto de vista de la dirección general, pero las tomábamos nosotros. Y la primera decisión que tomamos fue definir uno de los subdominios, que era el dominio de performance, para el cual esta persona de aquí iba a ser el líder, lo definimos como líder. Yo, mientras tanto, seguía siendo el líder de este círculo temporalmente, mientras también tenía mis responsabilidades como director de informática, hasta que no lo hubiera delegado todo. Entonces, ya, la semana siguiente, seguimos trabajando los mismos en definir el dominio de desarrollo y el dominio de infraestructura. Nosotros nos íbamos reuniendo y la idea era que cada uno de los líderes potenciales para uno de los círculos, al menos los originales, que eran esta persona de aquí, esta persona de aquí y esta persona de aquí, prepararan una propuesta de dominio para que nosotros la evaluáramos y consintiéramos a ella. Y aquí lo que estuvimos haciendo es evaluar si el dominio de desarrollo y de infraestructura estaban bien definidos, sus responsabilidades, los recursos que tenían y quiénes iban a estar como miembros de ese círculo. Entonces, la semana siguiente ya teníamos seleccionado al líder de desarrollo, que es este que ha aparecido aquí en naranja. Definimos, utilizando Role Selection, cuál iba a ser el líder del subdominio de desarrollo y también definimos quiénes iban a ser los miembros del equipo de infraestructura. Que más adelante, y aquí seguimos teniendo al CEO y a algunos de los líderes de equipo observando. Entonces, ya el 18 de mayo incorporamos a dos personas nuevas al círculo porque el círculo de desarrollo y el de performance que ya habíamos definido seleccionaron a sendos representantes para que vinieran a formar parte de las decisiones del círculo general de IT. Entonces aquí vemos que uno de los team coaches que estaba por aquí pasó a ser el representante de los líderes de equipo que se encargaban del rendimiento y de que los equipos funcionaran bien. Y en esta reunión, cuando ya empezamos a tener representantes de los subcírculos, empezamos a definir políticas de trabajo, ya no solo dominios y subdominios, sino políticas de trabajo como, por ejemplo, cada cuándo íbamos a evaluar el rendimiento de los equipos, qué métricas y cómo íbamos a evaluar si estaban funcionando bien, dónde íbamos a guardar toda la información, cuál iba a ser la política de compensación, y empezamos a definir este tipo de políticas a partir del 18 de mayo, y también seleccionamos dos de los roles típicos de un círculo, que son el facilitador y el secretario. El facilitador inicialmente fui yo,
con lo cual yo dejé de tener un rol de liderazgo, porque todavía fue un momento temporal, un par de reuniones, mientras no encontrábamos a quién iba a ser el siguiente coordinador o líder de este círculo, que la idea es que dejara de ser yo. Y la persona de recursos humanos, el business partner, pasó a ser el secretario. Entonces aquí ya teníamos facilitador, teníamos secretario y teníamos representantes de 2 de los subcírculos que ya habíamos definido. La siguiente semana definimos también el dominio y el círculo de infraestructura, que era otro de los subdominios, con lo cual incorporamos a una persona nueva que era el representante de infraestructura en este círculo. Y el 2 de junio definimos el dominio de producto, que era el que nos faltaba por definir, y curiosamente tardamos bastante tiempo hasta que no conseguimos un representante. La siguiente reunión fue la de elección del líder para el Círculo General de IT. Y si os fijáis, pasa una cosa muy curiosa, y es que el líder del círculo fue asignado o se seleccionó uno de los representantes. O sea, el líder del Círculo General de IT fue un representante que venía del círculo de performance. Y esto, que era algo que al principio la gente no se imaginaba, en la primera ronda de selección, cuando hicimos nominaciones, hubieron 3 del grupo que seleccionaron a este representante, y entonces los otros que habían seleccionado todos habían seleccionado los otros a líderes de subdominio. Y se preguntaron, pero ¿es posible seleccionar a un representante de uno de los subcírculos como líder de este círculo? Y que yo sepa, no hay ninguna razón por la cual eso no se puede hacer. Con lo cual, cuando vieron que era posible, se les abrió la mente, vieron que había más posibilidades, más allá de la típica, que es que el jefe tiene que seguir siendo jefe y un representante nunca puede ser jefe, claro. Pero aquí rompimos esa barrera mental entre lo que es el rol de coordinador o líder, coordinador lo utilizamos como nombre en Sociedad 3.0, y que un representante podía ser a su vez líder de un círculo. Entonces aquí pasó esto, que fue algo curioso, pero seguíamos sin representante de producto, lo cual ya daba a entender una cosa, y es que el subárea de producto era un área que era bastante más jerárquica. Estaban mucho más acostumbrados al ordeno y mando, y nadie del círculo de producto quería salir como representante. Era algo que no entendían qué pintaban ellos en un círculo general de IT, hablando de cosas que probablemente no les interesaban. Pero ya el 29 de junio, o sea, pasaron aquí unas cuantas semanas, estamos hablando del 8 de junio, o sea, 2 semanas por en medio de reuniones de gobernanza en las cuales no teníamos representante de producto, pero ya finalmente, después de presionar un poco, conseguimos tener el círculo completo. Entonces, a estas alturas ya teníamos los 4 subdominios, infraestructura, producto, performance y desarrollo, definidos, y cada uno de ellos había escogido un representante para que viniera al Círculo General de IT y pudiéramos seguir tomando decisiones de gobernanza juntos, con los dobles enlaces. Aquí, en este caso, es para el CTO2. Esto era una compañía muy pequeña donde el director general de esa compañía es bastante más jerárquico que el director general de la compañía principal. Entonces aquí simplemente lo teníamos a él utilizando con el rol de CTO, pero sin tener un representante asociado. Y la persona de recursos humanos era un representante de recursos humanos en este círculo, pero no había un líder, porque nosotros, recursos humanos, no colgaba de IT, con lo cual simplemente era un enlace de recursos humanos que venía a asegurar que las decisiones que tomábamos en este círculo no afectaban negativamente a las políticas de recursos humanos de la compañía. Entonces, como esto es un poco lioso, ¿no? Os explico cómo quedó en este punto la estructura organizativa de la compañía. Por un lado teníamos el Círculo General de IT, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y teníamos los 4 subcírculos, que son
el de producto, el de performance, el de infraestructura y el de desarrollo. Y como en una organización de desarrollo de producto software suele haber muchísimos más desarrolladores que cualquiera de los otros roles, entonces lo que hicimos fue organizar un círculo delegado en el cual cada uno de los equipos de desarrollo seleccionaba un representante para que fuera al chapter tecnológico que le llamábamos, y el doble enlace entre el chapter y el círculo general era la representación que teníamos de IT. Los otros, como eran círculos más pequeños, tenían un doble enlace directo entre unos y otros. Lo que no teníamos es un doble enlace entre el comité de dirección y el círculo general, porque el comité de dirección y el resto de la empresa todavía no funcionaba de manera sociocrática, con lo cual lo que teníamos en el comité de dirección es que el líder de cada una de las áreas, estos 4 formaban parte del comité de dirección y ellos iban directamente al comité de dirección, a las reuniones del comité de dirección y decidían, como en una organización clásica, donde el CEO es el que en última instancia decide si hay conflicto y no se llega a un acuerdo. Y esto siguió siendo así mientras no íbamos introduciendo sociocracia en otras áreas de la compañía, lo cual todavía no ha pasado porque hay ciertas personas dentro del comité de dirección que esto de la sociocracia no se la acaban de creer del todo, con lo cual en sus áreas no lo promueven. Entonces, para que veáis otra representación, ¿no? Tenemos que la organización está estructurada por equipos de producto. Tenemos 4 productos, el A, B, C y D, y cada equipo de producto tiene una persona de producto que prioriza el trabajo, gente de tecnología, que son los que ejecutan lo que se prioriza, y un coach para mejorar el rendimiento del equipo. Entonces, cada equipo de producto tiene esos 3 roles: producto, tecnología y performance. Entonces, veis que en el caso de tecnología se escogían representantes para ir al chapter de tecnología y ellos escogían un representante para ir al círculo general de IT, mientras que en los otros círculos cada uno escogía quién iba a ser la persona de producto en cada uno de los equipos y eso sí, escogían un representante hacia el círculo general de IT y lo mismo pasaba con performance. El círculo de performance escogía a un coach para cada equipo y a su vez escogían un representante para el círculo general. Con lo cual, lo que tenemos es una estructura fractal donde cada equipo tiene 3 roles que están representándose aquí y el círculo general representa esos 3 roles que son los mismos 3 roles que se representan aquí. Otra manera de pintar esto, por si todavía no queda claro, es esta de aquí. ¿Veis aquí la idea, no? Esto es un equipo en el cual tenemos a alguien de producto, a alguien que se encarga del rendimiento del equipo y un grupo de desarrolladores. Y este grupo de desarrolladores escoge a uno de ellos como representante del equipo técnico. Aquí escogen a otra persona y aquí escogen a otra persona. Y si os fijáis, los chapters, que son las áreas funcionales de este sistema, tenemos que cada PO es uno de estos y este, que es este de aquí, es el que se ha seleccionado como líder o representante de esto de aquí. Y lo mismo pasa con las otras áreas. Con lo cual, tenemos un sistema fractal en el cual la estructura de un equipo se ve representada a nivel de área funcional y a nivel de liderazgo también se ve representada. Tenemos la misma idea en las diferentes áreas. Entonces, esto estuvo funcionando durante meses, donde yo seguía haciendo el papel de facilitador, pero ya no tenía una dedicación plena. Yo venía solo a las reuniones de gobernanza para facilitar las reuniones y todas mis otras responsabilidades habían sido delegadas. Hasta que llegó
en el 9 de noviembre, cuando tocó la fecha de la revisión por pares. Entonces, montamos una reunión, aprovechamos una de las reuniones de gobernanza y facilitamos una reunión donde todos nos dábamos feedback a todos sobre cómo estábamos funcionando como círculo y aprovechamos también para plantear un plan de desarrollo como círculo para mejorar la manera en la que estábamos funcionando. Esto, cuando acabe de hacer esta presentación, os enseñaré la documentación para que veáis el tipo de herramientas que utilizamos para hacer todo esto. Pero antes quería enseñaros lo que pasó el 11 de enero, que fue cambio de representantes. O sea, hicimos una descripción de dominio en el cual los representantes de los subdominios salían a reelección cada 6 meses. Entonces aquí salió la reelección y los cuatro representantes, que eran este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, salieron a reelección y todos cambiaron. Y al cambiar todos pasó una cosa curiosa, y es que el representante de performance, que era este de aquí, era el coordinador, era el líder del círculo. Y como fue reelegido, no fue reelegido, sino que se eligió a otra persona de ese círculo, nos quedamos sin líder del círculo. Entonces, la persona que entró nueva temporalmente seguía siendo el coordinador y a la semana siguiente salió a reelección y fue elegido como el nuevo coordinador. Con lo cual volvió a pasar que un representante de un subcírculo pasó a ser el coordinador o el líder del círculo general. También aprovechamos para reelegir, para hacer la elección del secretario y el facilitador. El secretario volvió a salir, la persona de recursos humanos, que estaba haciendo muy buen trabajo, pero el facilitador dejé de ser yo, que aquí me he quitado ya el rol completamente y me he puesto como punteado, porque ya no tenía ningún rol oficial, con lo cual cada vez era más prescindible en la organización y fue esta persona de aquí el líder de performance, el que pasó a ser el facilitador, pero como no se sentía muy convencido, lo que acordamos, la objeción suya era de que no sabía si iba a poder hacer bien su trabajo, acordamos que yo me iba a reunir con él previo a todas las sesiones de gobernanza para preparar con él la reunión y que después de la reunión de gobernanza le daría feedback para ver cómo podía mejorar en su desempeño. Y entonces acordó llevar este rol. Y hasta aquí la presentación con dibujitos. Sí. Eso, simplemente te quería avisar que quedan 5 minutos por si querías dar un espacio para preguntas o simplemente acabar, pero bueno, para que sí. Y tanto, no, si me va a sobrar tiempo. Lo que quería enseñaros es algunos ejemplos de... A ver, vamos a ver. Por un lado tenía esto de aquí. Compartir pantalla, esta, mira. Esto es el panel que utilizamos para hacer la retrospectiva. Utilizamos una herramienta que se llama Mural, donde definimos las responsabilidades, cuáles eran nuestros criterios de evaluación, que esto ya estaba definido en el dominio. Hicimos una retrospectiva de qué es lo que hacemos bien, qué es lo que podríamos mejorar. De aquí preparamos un brainstorm de acciones para nuestro plan de desarrollo y fuimos subiéndolas, cada uno podía subir 3 o 4 para ver qué podíamos mejorar y las acciones que quedaron más arriba, ¿vale? Consentimos a estas de aquí y a estas de aquí para que fueran nuestro nuevo plan de desarrollo como círculo general de IT. Y después otra cosa que tengo por aquí que puede ser interesante es, a ver, ¿dónde está? Mira aquí. Aquí tengo lo voy a poner aquí para que sea... Vale. Entonces aquí voy a presentar la pantalla entera. ¿Veis esto de aquí? Aquí tengo mi dominio que definí inicialmente con criterios de evaluación y ya puse una estrategia de lo que quería hacer en mi rol.
Después, uno de los dominios que creamos mientras yo era el director de informática era el dominio de los formadores, con sus responsabilidades, competencias, restricciones, criterios de evaluación. Los tutores de equipo y también fuimos creando el círculo de desarrollo, que este lo creamos previamente con el concepto de chapter, que eran las personas que lideraban los diferentes equipos. Después, ya una vez creado el círculo de desarrollo de producto, que ¿dónde está? Es este, el círculo de desarrollo de producto. Esto fue la definición del círculo a quien yo le delegaba mis responsabilidades y cada uno de los subcírculos fueron teniendo su dominio. El dominio de desarrollo, el dominio de infraestructura, que antes se le llamaba plataforma, el dominio de producto y el chapter de tecnología también quedó definido, que era el círculo delegado de todos los desarrolladores de los diferentes equipos de producto. Y aquí, bueno, pues todo esto lo tenemos guardado en un logbook que hace un mes, como estaba un poco desordenado, decidimos mejorarlo y nos sentamos el facilitador, el secretario y yo para ver cómo mejorarlo. Y entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de reestructuración de la documentación para que sea todo más práctico. Y yo ya efectivamente trabajo muy poco aquí y todas mis funciones están delegadas. Y lo más interesante es que el director general, fui a comer con él hace 3 o 4 meses y me dijo que estaba súper contento porque estaba funcionando todo mucho mejor de lo que él se creía, porque él estuvo viniendo a las primeras reuniones de gobernanza y vio que aquello funcionaba, dejó de venir y ya delegó completamente. O sea, su miedo era que al irme yo, el jefe, eso se fuera a descontrolar. Y vio que si lo tienes bien montado, esto puede funcionar solito. Y entonces, pues ya aparece muy poco por las reuniones de gobernanza del Círculo General de IT. De vez en cuando sí que lo hace, pero es por si hay un tema concreto que nosotros lo requerimos. Y hasta aquí es la presentación de la experiencia del último año post-pandemia sociocrático. Si tenéis alguna pregunta, duda o algo que queráis comentar, estaré encantado. Gracias, gracias Adrián. Lo único estoy viendo que nos estamos yendo de tiempo, pero bueno, iba a venir Paola a dar la siguiente conferencia, pero no está por aquí, entonces igual podríamos utilizar todavía unos minutos para preguntas. Entonces parece que Pepa quería decir algo. Sí, gracias Adrián por compartir la experiencia. Y yo te quería preguntar, o sea, ¿realmente habéis estado funcionando como organización dual? Una parte de la organización trabaja o funciona en círculo y la otra, por lo menos la dirección general está en el esquema de funcionamiento tradicional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí. Pues ha ido bien porque en el fondo el dueño de la empresa, que no está en el comité de dirección, pero no ejerce de dirección general, y el director general están convencidos en que esto puede funcionar. Les encanta la idea, pero no tienen capacidad como facilitadores sociocráticos ni tienen a la gente en los otros departamentos como para moverlo todo hacia allí. Pero como ellos están convencidos de que esto es un modelo que funciona, entonces nos dan en el área de IT carta libre para seguir funcionando como queramos. Muchas gracias. Vale, entonces parece que Alex tiene una pregunta también. Sí, gracias. Quería preguntar, aquí me parece muy como afortunado que tú, siendo la persona un poco con la autoridad, decidiste un poco cómo se ve el poder, ¿no? Cosa muy diferente hubiera sido si el equipo, digamos, abajo hubiera tenido como esa intención. Entonces me pregunto como, ¿qué recomendación le darías a personas que estuvieran un poco en el otro lado, ¿no?, de la ecuación, en donde tal vez quieres transicionar a distribuir un poco más el poder, pero tienes como la preocupación de que la persona en poder tal vez no quiere cederlo?
No sé si es... Si la persona que tiene el poder no lo quiere ceder, o sea, hay pocas cosas que hacer más allá de una revolución a la fuerza, ¿no? O sea, realmente, a mí me pasó en otra empresa en la que estábamos que teóricamente todo era muy plano, pero había un dueño que nos dijo, no, esto que estáis haciendo no lo quiero. Entonces lo único que nos quedó fue salirnos y montar una empresa aparte. O sea, hicimos una escisión. Si no estás de acuerdo con que el poder actual no se quiera distribuir, o sea, poco puedes hacer realmente. ¿Sí? Más allá de intentarlo convencer con el tiempo de que es mejor para él. Entonces, como ha comentado Pepa, o sea, realmente en una organización sociocrática el dueño no tiene las responsabilidades del día a día y puede dormir mejor y tiene menos trabajo. Entonces, si lo consigues convencer y le demuestras que sois capaces porque sois adultos y que podéis gestionarlos vosotros mismos, ahí tienes algo posible, pero lo vas a tener que convencer. Si no lo convences de que suelte el poder, poco hay que hacer. A mí me gustaría darte las gracias, Adrián, por, pues bueno, por también tu forma de explicar siempre tan clara y concisa, muy comunicativa, y gracias por compartir, ¿no?, una experiencia pues, personal en este proceso de cambio y transformación. Así que nada, muy interesante la verdad. Se aprende mucho contigo y gracias.